Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, muy buenas tardes, si lo escuchamos. Muy bienvenidos a todos. Estamos el día de hoy en Gracias. una nueva clase con Carmen Solórzano y vamos a esperar un tantito más que ingresen unos estudiantes para iniciar la clase. Bien, Vamos a un momentito. Todavía veo que están ingresando algunos estudiantes más. Unos segundos más para iniciar. Ok, muy bien. Entonces, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Acá estamos en una nueva clase más. Pues ya para terminar la semana, estamos con Carmen Solórzano, quien nos estará hablando del tema Historia de la Agricultura. Es un tema muy extenso. Ella estará disponible a responder preguntas. Quieren hacer una intervención, ella estará dando un tiempo para ello y así poder terminar la clase, tener los conocimientos y colaboremos todos, ¿no? Si tienen preguntas, acá Carmen con mucho gusto responderá. Carmen, gracias a usted por estar en esta clase, por el comienzo de un nuevo conocimiento que tendremos el día de hoy. Y adelante, Carmen, su tiempo. Bienvenidos a ah, todos. muchas gracias, René. Bueno, bienvenidos a todos los que están participando de esta clase introductoria a las ciencias agrícolas y la historia de la agricultura. Yo soy Carmen Solórzano, tengo un doctorado en gerencia con una maestría en planificación del desarrollo regional y mi pregrado lo realicé en ingeniería agronómica. Bueno, entonces espero que disfruten de esta clase que les preparé a modo general sobre la historia de la agricultura. Ok, bueno, vamos a empezar con los conceptos, algunas etapas históricas. Yo quiero minimizar esto, a ver si lo puedo minimizar. Perdón, se me pasó la... Bueno, el concepto de la agricultura tiene muchas variantes, ¿no? Pero fundamentalmente es una actividad que involucra una serie de procesos para los cultivos de las plantas y la cría de los animales con el fin de producir alimentos, fibras, medicamentos y otros productos útiles para el ser humano. Es importante resaltar que la actividad agrícola incluye tanto la producción animal como la producción vegetal. Muchas veces se tiende a confundir que solamente se refiere a producción vegetal. Sin embargo, el concepto es amplio y el concepto incluye la producción animal también. Además, implica el manejo de tierras y de recursos naturales, como el agua y el suelo. Y se puede mencionar que los primeros cultivos que fueron labrados, cultivados por las personas o los primeros seres humanos que trabajaron la agricultura, entre los primeros están los cereales y algunas leguminosas son estas, frutas y verduras. Y algunas plantas que se utilizaron para elaborar bien sea vestido o el papel para las primeras escrituras. La agricultura prácticamente apareció en el planeta de manera simultánea. En las diferentes investigaciones arqueológicas se ha descubierto que es una actividad que ha venido presentándose en los diferentes continentes como consecuencia pues de una actividad del ser humano en donde se vio la necesidad de establecer un sistema de alimentación con cierta coherencia y con cierta recurrencia. Entonces vamos a los orígenes de la agricultura, pues se pueden, en sus inicios, lo primero que existían eran los cazadores-recolectores. Luego viene la etapa donde los hombres empiezan no a establecerse en lugares fijos, sino a ser nómadas porque empezaron a ir ocupando espacios que tenían suficientes recursos para la alimentación de los grupos humanos. Y la siguiente etapa es ya la etapa de los agricultores y pastores, que dejan más de ser nómadas y se empiezan a estabilizar hasta conseguir y llegar a unas etapas que son las etapas de las civilizaciones,
donde los hombres se establecieron con la finalidad de labrarle la tierra de manera más permanente. Entonces, como les comento, en la primera etapa de la historia de la humanidad, pues está en la etapa de Paleolítico, donde los hombres, como les decía, eran cazadores-recolectores. Esta es una etapa que está ubicada aproximadamente 2.6 millones de años atrás, ¿sí? O 10.000 años antes de Cristo, hasta más o menos 10.000 años antes de Cristo. Después de esta etapa viene la de los nómadas, que el término se utiliza para describir una forma de vida en la que las personas no tienen una residencia permanente y se desplazan de un lugar a otro en busca de recursos, ¿sí? Como alimento y agua. Hoy en día existen algunas comunidades nómadas todavía en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en la Amazonía suramericana existen algunas comunidades que todavía practican la forma nómada de la agricultura. La siguiente etapa, la etapa que corresponde al Neolítico, que es donde ya se establece la agricultura y el pastoreo. Y la siguiente etapa es el de las civilizaciones, entre las más resaltantes, las del Antiguo Egipto y la del Valle del Indo. Vamos a ir entonces trabajando y conociendo cada una de estas etapas. Bueno, en el Neolítico, una de las primeras herramientas que fueron utilizadas por los hombres agricultores era el azadón. El azadón es una herramienta, no sé si logran ver el puntero, es esta que se encuentra acá. Normalmente estaba hecha de madera o de hueso animal, la punta era afilada. También en esta etapa el hombre utilizó, trituraban los granos utilizando rocas, ¿sí? Morteros de piedra, y las herramientas fundamentalmente eran básicas, muy rudimentarias. También hay que resaltar que en las primeras civilizaciones, esta es una información que poca gente maneja, que el primer animal domesticado fue el perro. Mucha gente piensa, bueno, a lo mejor domesticaron otros animales que utilizaban como fuente de alimentos. Sin embargo, el perro fue el primer animal domesticado y fue utilizado, los estudios arqueológicos dan data de que fue utilizado en Mesopotamia hace 12.000 años antes de Cristo, perdón. Y los perros eran utilizados en labores de caza fundamentalmente. También existen registros de domesticación de otros animales como la cabra y las ovejas, que tienen una data de 9.000 años antes de Cristo. La vaca, 7.000 años antes de Cristo. Esta se cree que fue domesticada por las personas que habitaban en el Valle del Indo. Y el cerdo por los antiguos mesopotámicos. El caballo es uno de los animales utilizados ampliamente en las labores agrícolas como apoyo. Fue domesticado en lo que hoy en día se corresponde con China, Kazajistán, Mongolia y Rusia, aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. También se tiene reporte de domesticación de gallinas, 2.500 años antes de Cristo, y de los burros que eran utilizados como animales de carga y sigue siendo en muchos sitios del planeta utilizados como animales de carga. Esto se cree que fue domesticado por los egipcios también, 5.000 años antes de Cristo. Vamos a hablar un poco del continente americano, porque a pesar de que el continente americano pues es como decir el continente más joven, existen también unos recursos arqueológicos que dan data de que se consiguieron en lo que hoy en día es los Estados Unidos, huesos de perros que posiblemente fueron utilizados para la cacería, con una data de 8.500 años antes de Cristo. A nivel de Mesoamérica, ¿sí? Lo que se corresponde con la zona central de las Américas, tenemos que una de las primeras plantas domesticadas fue la calabaza, la cucúrbita,
En Mesoamérica se cree que fue también domesticada hace 10.000 años antes del presente, porque la data es tomando en cuenta el año actual. El maíz, con unos 9.000 años de domesticación, antes del presente, por supuesto, y eso se cree que ocurrió fue en el valle, en el valle de Tehuacán, en México. Ya a nivel de Sudamérica, pues tenemos otro tipo de domesticación de especies. De allí es la especie originaria, la papa, con 10.000 años antes del presente, los pimentones, que es el Capsicum annuum, y los frijoles, con 7.000 años antes del presente. Hay una planta que es muy antigua también en su domesticación, que es la primera que ustedes observan acá, es Arracacia santorrisa. En mi país se le conoce como apio. Es una raíz y tiene una data de domesticación de 6.500 años antes del presente. Entre los animales de Sudamérica aparecen la llama y la alpaca, que son tienen una domesticación aproximada de 7.000 años antes del presente. La quinoa, que es una marantácea, una planta de mucho consumo en la zona de Bolivia, de Ecuador y de Perú, que todavía hoy en día se sigue consumiendo con bastante frecuencia, es muy popular. El cuy, que es el cuy es que se encuentra acá, que parece un ratoncito, un ratón. Ese cuito también tiene una data de domesticación de 5.000 años antes del presente, muy apetecible en la zona del Ecuador, por Ecuador y por Perú también. El aguacate o avocado, que es el Persea americana, la batata y la carnavalia. La batata es también un tubérculo y la carnavalia es una leguminosa. Tienen una data de domesticación de 4.000 años antes del presente. El maní, 3.800 años antes del presente. Y el pavo es un ave, el turkey en inglés, tiene una data de domesticación de 2.000 años antes del presente. En el caso de las etapas tempranas de esta civilización egipcia, que como les digo, en el antiguo Egipto, se desarrollaron grandes actividades agrícolas. Ellos desarrollaron toda la agricultura en las riberas del río Nilo, el cual ofrecía un régimen de inundación durante las épocas de junio y septiembre. Esta inundación ocurría debido al deshielo, unos 5.000 kilómetros al sur. Y esta inundación dejaba zonas muy fértiles a todo lo largo del río Nilo. Los egipcios aprovechaban esto con esa capa de suelo fértil que quedaba, y en la medida que el río iba bajando su inundación, ellos iban aprovechando, iban sembrando. Entonces, los temas de la agricultura para ellos eran muy importantes porque estaban asociados a la parte religiosa. Empezaban sus siembras a principios de noviembre y igualmente empezaban también sus actividades religiosas con el inicio de la siembra. Entre las deidades asociadas con la agricultura de los antiguos egipcios, tenemos a Osiris, que es el dios de la vegetación y de la agricultura. Los egipcios eran unos ingenieros constructores no nada más de pirámides, sino que construyeron canales y diques para desviar y distribuir el agua del río Nilo, bien sea para regar los campos o bien sea para ellos tener una reserva para las épocas duras del año. Utilizaron zanjas y acequias para llevar el agua a un lago natural que todavía hoy en día existe esa depresión, se llama Fayum. No sé si logran ver el puntero de mi computador. Aquí pueden observar muy cerca del delta. El delta es el drenaje natural del río Nilo.
ahí hay una depresión que se conoce como Fayum. Ellos utilizaban esa depresión para almacenar los excedentes de agua, sobre todo para ser utilizadas en las épocas secas, ¿sí? Y además utilizaban también reservas de agua para, en caso de que hubiese necesidad, cultivar los cultivos de ellos que normalmente tenían, que eran el trigo, la cebada, el mijo y las leguminosas como las lentejas, los garbanzos y los frijoles. También cultivaron frutas como las uvas, el melón y los dátiles, y las verduras como las cebollas y los ajos. Los antiguos egipcios también planificaron sus graneros para guardar los granos en las épocas más duras. Sí, hay evidencias arqueológicas de graneros con varios pisos e incluso con sistemas de ventilación, bastante adelantado para la época. En el sitio arqueológico del Komombo, ahí se pueden conseguir esas evidencias arqueológicas de los graneros utilizados por ellos. También, además de grandes ingenieros, fueron grandes escritores, y para ello, pues, tenían el papiro. Realmente el papiro es una planta endémica de las orillas del río Nilo, y con esa planta ellos fabricaban el papel, cuerdas, esteras, cestas y algunas embarcaciones pequeñas en las cuales podían ellos movilizarse también por el río. Y además de eso, pues cultivaron fibras para elaborar las telas, que eran fundamentalmente hechas de lino. Entre las principales ganaderías que tenían los egipcios, podemos mencionar que trabajaron el ganado bovino, que son los bueyes que ellos utilizaban para la agricultura, pero además también tuvieron de una manera incipiente la idea de seleccionar las vacas para obtener leche y las vacas para obtener carne. Es decir, empezaron a desarrollar ciertos cruces animales para mejorar la producción tanto de carne como de leche. También tenían una ganadería avícola, es decir, tenían aves de corral, gallinas, ocas, y la idea de mantenerlas estos animales eran comunes en las granjas egipcias, y las tenían como suministro de huevos, de plumas y de carne. Y otro tipo de ganadería muy importante para ellos, porque estaba muy vinculada no nada más a su alimentación, sino a sus actividades religiosas, y tenía fines medicinales, era la apicultura, que es el cultivo o la producción de miel. Entonces, pues también tenía una importancia dentro de la comunidad de los egipcios la producción de miel, y pues tenían la ganadería apícola bastante desarrollada. Por otra parte, pues además de estas ganaderías, tenían cerdos, ovejas y cabras. También tenían los burros, los caballos para las labores también agrícolas, y además también se especializaron en tener crías de gatos y de perros, que para ellos representaban, sobre todo los gatos, animales de compañía. Bueno, como les decía, los antiguos egipcios no solamente fueron buenos construyendo pirámides, sino que también construyeron ciertas infraestructuras para poder mantener inventariado el río Nilo. Esta estructura que ustedes ven acá se llama nilómetro. El río Nilo, en la medida que iba creciendo, podía ir dejando marcas en esta estructura que ellos construyeron y que tenía medidas. En la parte central de la estructura observan un cilindro que tiene marcas. En la medida que el río llegaba más alto, ellos podían calcular y hacer predicciones de cómo iba a ser el año, porque acuérdense que toda su actividad estaba vinculada a la agricultura, su actividad religiosa, su actividad económica y su actividad diaria. Entonces, en la medida que el río subía y dejaba marca, ellos podían predecir que el año iba a ser bueno, porque iban a tener suficientes granos y alimentos guardados en los graneros que tenían también construidos
y podían planificar el año. Además también los egipcios tenían un sistema para sacar el agua de los pozos que se llamaba chaduf. El chaduf era un mecanismo de palanca que ellos tomaron inicialmente de los antiguos mesopotámicos, pero que mejoraron. Y con este tipo de implementos ellos podían mejorar la distribución del agua que podían llevar desde el río o desde los canales a otras estructuras de almacenamiento que podían ellos ir construyendo. Otro imperio importante en el desarrollo de la historia de la agricultura es el imperio acadio. Este ocurrió en Mesopotamia y se cree que estuvo presente desde el 2334 a.C. hasta el 2154 a.C. Fue fundado por el rey Sargón de Akkad y se extendía en lo que hoy en día pertenece a los países de Irak, Siria y partes de Irán y de Turquía. La agricultura para ellos pues siempre representó el papel central de la economía y su población siempre estaba vinculada a la actividad agrícola. Los ríos que ustedes pueden observar que ellos que tienen el área de influencia de esta agricultura era el río Éufrates y el río Tigris. Y en esos ríos ellos construyeron canales, hicieron diques también para aprovechar ese recurso hídrico. Con la actividad de riego, pues tenían prácticamente tierras fértiles durante todo el año. Este imperio también manejó muy bien lo que era el suelo y la fertilidad del suelo. Ellos trabajaban la fertilidad del suelo aplicando estiércol animal para la producción fundamentalmente de cereales como el trigo y la cebada, que servían para la elaboración del pan y la cerveza de esa comunidad. También tuvieron una importante producción de leguminosas, que son las legumbres, de algunas frutas y de algunas verduras. El sistema de recolección de impuestos de este antiguo imperio estaba centralizado y en forma de productos agrícolas, es decir, que los impuestos tenían que ver con la producción agrícola y tenían que ver con los productos que se producían. Eso permitió al gobierno una distribución eficiente de los recursos alimentarios y tener el control sobre toda la comunidad de ese antiguo imperio. Otra civilización antigua importante en el desarrollo de la agricultura es la civilización del Indo. Esta aparece o estuvo aproximadamente del 2600 al 1900 a.C., en lo que hoy corresponde a la zona de Pakistán y el noreste de India. Los cultivos fundamentales de este imperio era el trigo, la cebada, el sésamo, el mijo, las lentejas y el algodón. Se sembraban en primavera y cuando las aguas de inundación retrocedían, crecían prácticamente sin ningún esfuerzo las plantas que ellos sembraban. Cultivaron también el mango y la caña de azúcar y utilizaron también canales y pozos para el suministro adecuado del agua durante la producción agrícola. Ellos también, además de tener pozos para almacenar el agua, un ejemplo es esta imagen que está acá, es uno de los pozos que se encuentra en Mohenjo-Daro. Es un pozo que en este caso era para suministrar agua a la ciudad y se iba llenando con las lluvias anuales que provenían del río Indo. Y además de eso, que tenían pozos, también tenían la particularidad de prever el almacenamiento de los alimentos para la época, para las épocas duras o las épocas donde no había momentos para la agricultura. Y fueron unos grandes edificios que se elaboraron que tenían incluso los diseños se corresponden con recursos de ventilación forzada por el aire
unas estructuras diseñadas precisamente para evitar que a los granos de trigo y de cebada les cayera algún hongo o algún, sobre todo hongos que son los que caen en los granos cuando no tienen buena ventilación. Bueno, el siguiente imperio a mencionar es el Imperio Romano. Desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano se caracterizó por tener un arado de hierro tirado por bueyes. Ese era su implemento agrícola para labrar la tierra, el principal. También implementaron la rotación de cultivos. La rotación de cultivos, para los que no estén muy familiarizados con la agricultura, la rotación de cultivo permite darle un respiro a la tierra en el sentido de que las plantas que se siembran en una etapa pueden extraer más o menos nutrientes del suelo, y las siguientes plantas que se siembran deben ser plantas que permitan que ese suelo se vuelva un poco más fértil. Por ejemplo, cuando se siembran cereales como el trigo y la cebada, el siguiente ciclo de siembra generalmente era una leguminosa, como los frijoles. Eso permitía que al hacer rotación de cultivo, el suelo durante la etapa de cultivo de la leguminosa o de las legumbres, se mejoraba la fertilidad. Y al siguiente ciclo, cuando entraba nuevamente la siembra de los cereales, pues el suelo quedaba con cierta fertilidad y se evitaba el agotamiento del suelo. El Imperio Romano manejó muy bien lo que fue la rotación de cultivos. Además, también la parte de distribución de la tierra también la manejaban de una manera muy particular. Ellos caracterizaron las tierras en pequeñas fincas de más o menos media hectárea, en donde se preparaba la tierra con las herramientas, bien fuera a mano o con arados usando los bueyes. Esto permitió que cada media hectárea manejada por alguno de los agricultores romanos quedara prácticamente totalmente labrada, ¿sí? También manejaron, los arados de ellos manejaban materiales como el bronce y el hierro, y las vertederas tenían doble filo. Eso mejoraba muchísimo la ruptura del suelo y la aireación del suelo. Ellos también utilizaron estiércol animal para fertilizar, y mejoraron así también la fertilidad de los suelos utilizando el estiércol animal como un fertilizante natural. Por otra parte, pues también fueron grandes ingenieros, construyeron acueductos y sistemas de irrigación para asegurar el suministro del agua a los cultivos. Los acueductos romanos en muchas partes de Europa, todavía inclusive algunos se encuentran en funcionamiento. Utilizaban el agua por gravedad. Llegaba el agua por gravedad y pasaba por tuberías elaboradas con arcilla hacia las áreas donde ellos tenían los cultivos. Utilizaron, también fueron de las primeras civilizaciones o imperios que utilizaron las norias para elevar el agua desde los pozos hasta los canales de riego. Las norias son estos dispositivos que tienen unos cucharones o recipientes que al girar recogen el agua y llevan el agua a los canales. Y a través de estos canales, pues, distribuían el agua para los cultivos. Bueno, en el Imperio Romano, de los principales cultivos que tenían ellos, la vid, y que era para elaborar el vino, y la oliva para elaborar el aceite de oliva. El cultivo de la vid y la producción de vino fueron fundamentales en la economía romana. El vino era una bebida muy popular y se consumía ampliamente en toda la sociedad romana. Además, que ellos exportaban vino, y el aceite de oliva también era exportado a otras regiones. La producción de los viñedos y de los olivos era permanente, a diferencia de la producción de granos, que la hacían de manera anual. También, bueno, se les da a los romanos se les da el crédito de haber incluido las técnicas de poda y de selección de variedades de la vid, lo que aumentó, por supuesto, en la productividad de los viñedos romanos para la época y la calidad de los productos.
La civilización griega también se incluye en la historia. La civilización griega con sus ciudades-estados como Atenas, Esparta y Tebas, pues también cultivaron algunos cereales como el trigo y la cebada y la avena, además de las legumbres, las olivas y las uvas. En el caso de la civilización griega, los productos agrícolas como el aceite de oliva y el vino eran fuente importante de ingresos para estas ciudades-estado. Ellos desarrollaron también el término de propiedad de la tierra y la sociedad. Sí, la agricultura impulsó la formación de propiedades de tierra privadas y generó una estructura social basada en la propiedad y el acceso a la tierra. Los terratenientes y agricultores tenían un papel destacado en la sociedad griega y la propiedad de la tierra se consideraba un indicador de estatus y riqueza. Tanto era así que la moneda griega estaba representada por una espiga de trigo, la que ustedes observan aquí en la imagen. La agricultura también tuvo un desarrollo importante en la dinastía china de Zhou, que abarcó del 1046 al 256 a.C. Por supuesto que los chinos siguen siendo los principales productores de arroz y en aquella época su principal cultivo era el arroz. También producían un mijo que era, el mijo es, el nombre científico es Panicum miselium, es parecido al sorgo y era también muy apreciado por la cultura china de la época. Además, de las cosas más importantes que hay que resaltar de esta cultura es que desarrollaron un sistema de terrazas y de canales de riego para gestionar el agua en forma de terrazas, que las terrazas evitan la erosión de suelo con alta pendiente. Entre las herramientas que utilizaron esta dinastía china, pues también tenemos un arado en forma de vertedera, en forma de V, que permitía a los chinos preparar los suelos para la siembra. Entre los cultivos pues tenían el trigo, la soya, la caña de azúcar y el gusano de seda, que era importante para ellos porque ellos establecieron parte de su economía con el manejo de la seda, bueno, que fue muy importante porque se conoció a nivel mundial como primer producto de comercialización de las posteriores comunidades chinas. También tenían ganadería, fundamentalmente bovino, que bovino me refiero a vacas y toros, porque creo que si no hay personas que estén muy vinculadas al sector agrícola, pues los bovinos esa es la especie, los ovinos, que son las ovejas, y los porcinos, que son los cerdos. Bueno, ya llegamos a América. Llegamos a la civilización mesoamericana. Esta civilización tenía una profunda conexión con la agricultura y los fenómenos astronómicos. Las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron técnicas muy sofisticadas, también como las terrazas, la construcción de sistemas de irrigación en terrazas. También tenían conocimientos de cultivos textiles para elaborar sus prendas de vestir, como el sisal, que es el ágave sisalana, y para elaborar papel de corteza de árboles provenientes del Ficus padifolia. Tenemos en primer término la civilización maya. Los mayas practicaban agricultura intensiva. Eso significa que por unidad de área de terreno tenían una gran cantidad de cultivos sembrados, varios. Ellos diversificaron la agricultura. Esa es una característica que hoy en día se ha ido resaltando porque representa una forma de mejorar suelos y de evitar el agotamiento de los suelos. También sembraron en sistemas de terrazas y utilizaron un método muy particular que no sé si existirá en alguna otra parte del mundo, que se llama chinampas, que son islas artificiales elaboradas por ellos mismos, en donde aprovechaban esos espacios de terreno construidos por ellos mismos para sembrar
los cultivos que generalmente tenían dentro de su dieta normal, que puedo mencionar maíz, la calabaza y los frijoles. También utilizaron mucho los abonos orgánicos y la rotación de cultivos. La civilización azteca también de la región del Valle de México, también cultivaron en chinampas y utilizaban estas chinampas en los lagos de la región. Allí tenían maíz, frijol, calabaza, chiles y otros productos agrícolas, al igual que los mayas. Construyeron sistemas de canales de riego y transporte de productos y practicaban la agricultura intensiva con alta población, con altas densidades de población de plantas por unidad de área, muy difícil de lograr. De hecho, no tengo conocimientos de otras culturas antiguas que hayan logrado lo que hicieron ellos, que era aplicar técnicas agrícolas tan avanzadas y por unidad de área con tan alta densidad. En una hectárea ellos podían tener maíz, frijol y calabaza, y por supuesto que los rendimientos de los productos que obtenían de allí por unidad de área eran superiores si los hubiese sembrado, si hubiesen estado sembrados en diferentes hectáreas o en diferentes áreas. La civilización inca, otra civilización muy adelantada en los procesos agrícolas. Esta civilización es de montaña, de la zona de los Andes suramericanos. Permitía, con el sistema agrícola de los incas se pudo producir alimentos en montañas con unas pendientes muy pronunciadas, y ellos lograron esto haciendo terrazas. Las terrazas tenían varias funciones en la cultura de los incas. La primera función eran construcciones que se elaboraban para construir sus ciudades, sus casas y sus templos, pero con la finalidad de evitar la erosión. La segunda intención era para hacer procesos agrícolas. Los procesos agrícolas, a través de las terrazas de los incas, ampliaron sus tierras fértiles para el cultivo. Las terrazas permitían aprovechar el agua de lluvia como fuente de riego, y a través de unos canales ellos conectaban diferentes terrazas para el riego de los cultivos durante el año. En la actualidad ya no se puede sembrar en terrazas allá, sobre todo en las zonas que han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo Machu Picchu. Pero en otras zonas agrícolas del Perú se manejan unas terrazas para producción agrícola, sobre todo en la zona andina con mayor pronunciación de pendiente. La otra actividad que cumplían estas terrazas de los incas era como centros ceremoniales, que hoy en día pues son patrimonio histórico de la humanidad y son visitados por muchas personas durante todo el año. Los incas también, bueno, hay que mencionar que su primer cultivo era la papa. El centro de origen de la papa es de allá. El maíz, la quinoa, los frijoles. También cultivaban otros cultivos y todavía se siguen cultivando la coca. Tenían además de los sistemas de riego tan desarrollados, algunas técnicas de almacenamiento que para la época también eran importantes, porque para los que no conocen, las zonas andinas son zonas con alta humedad relativa y bajas temperaturas. Y ellos lograron técnicas de almacenamiento utilizando deshidratación y almacenamiento en graneros. Bueno, mi primera pausa por si tienen alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano acá en el Zoom y Carmen con mucho gusto les apoyará. ¿Alguna duda, alguna intervención, algún comentario? Sí, Fabio, adelante. Fabio parece que tiene una pregunta, Carmen. No es que tenga una pregunta, sino agradecer por la exposición, que está excelente,
Y acá en Rocha, por ejemplo, quedan vestigios del desplazamiento nómade en los Palmares que hay, la región de los Palmares, que es una gran extensión de palmares, con muchos años de historia, y es patrimonio de Rocha, esos palmares. Pero ¿qué pasa? No están siendo renovados los palmares porque hay cría de ganado y se comen los productos nuevos que vienen de las palmeras. Eh, y entonces la pregunta en ese sentido, porque digo, estoy vinculado ahí al aspecto gubernamental, ¿cómo se podría hacer para que mantener esa cantidad de palmeras, que muchas son afectadas por los rayos también, sirven de contención de rayos eléctricos? Pero es impresionante cómo quedó eso ahí. No sé, hay especulaciones sobre las palmeras, y también hay un grupo de indígenas de guaraníes, los Enviá, que se desplazan por toda la zona de acá de Uruguay y de Paraguay, y construyen la OPIC, la casa comunitaria, y plantan arriba de los muertos, cultivan ellos arriba de las personas que han muerto. Ellos hacen los cultivos y construyen la casa comunitaria. Son personas que difícilmente van a la escuela, les cuesta integrarse a las escuelas, pero es una comunidad flotante, digamos, que todavía queda de esa parte histórica. Bueno, eso por ahora, el aporte que veo aquí en mi región. Yo soy un neófito en este tema y la verdad que estoy aprendiendo mucho. Enseño historia de la educación y me gustaría tener la presentación porque la verdad que está muy buena. Gracias. Buenas tardes. No sé si puedo intervenir. Sí, adelante. Adelante, Ok. Artemio. Buenas tardes. Interesante el tema. Lo que yo querría que la profesora nos comente es que si bien es cierto la civilización inca desarrolló sus propias formas de agricultura, pero con la invasión de los españoles prácticamente destruyó toda esa cultura e inclusive la mano de obra, ¿no? Se sabe que ellos vinieron fundamentalmente a la minería, y en la minería las personas prácticamente murieron por enfermedades, los de la costa no resistían, a tal punto que tuvieron que prácticamente importar nuevas personas como los chinos, pienso las civilizaciones del África. Entonces, prácticamente la cultura española habría destruido todo lo que había avanzado la civilización inca en el agro, incluido su mano de obra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención, Artemio. Y adelante, Carmen. Ok, bien, bueno, gracias por las intervenciones muy valiosas. Fabio, una forma, bueno, no conozco mucho del caso que mencionas de las palmeras, pero una de las cosas que sí te puedo decir es que la actividad que realizan los guaraníes que construyen sus casas comunitarias sobre sus muertos, y allí también siembran y producen
sus siembras están encima de sus muertos. Tiene una, bueno, tú que estás estudiando educación, pues tienes mayor conocimiento de eso, es la cosmología de esa cultura. Pero fíjate qué inteligencia tan innata la de los indígenas, que nosotros, al igual que los animales y que las plantas, estamos compuestos por los mismos elementos químicos, que tal vez más adelante yo les pueda brindar una clase relacionada con los elementos químicos y los ciclos biogeoquímicos del planeta. Todo se cierra, es decir, tú y yo estamos compuestos de carbono, pero también podemos tener nitrógeno, fósforo, potasio, es decir, tenemos los mismos elementos que un fertilizante químico. Y para ellos, pues, me imagino que era la forma de mantener, de proveer de esos elementos, de proveerlos y llevarlos a un siguiente nivel, en este caso bien fuera una planta que iba creciendo con esos elementos que venían de alguien que había partido a otro mundo y que para ellos era importante mantenerlo vivo en algún momento, bien sea en forma de una planta o con la presencia de alguna construcción. Eso por una parte. En relación con Artemio, sí es cierto, hubo mucha, cuando llegan los españoles, más adelante voy a hablar un poquito también de eso, cuando no nada más los españoles, cuando llegamos al proceso de colonización, por supuesto que la cultura que llega y trata de borrar a los que estaban, de borrarles sus tradiciones y sus formas de vivir. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos estaban colonizando. De igual manera que colonizaron los europeos a América, porque no nada más fue Suramérica, estamos hablando también de Norteamérica, pues todos venían con una idea y era imponer sus ideas, imponerlas en un nuevo mundo que era desconocido para ellos y que pues cuando llegaron lo más fácil era destruir y es como decir borrón y cuenta nueva. Y no nada más sucedió en el Perú, sucedió en Mesoamérica, sucedió también en Norteamérica, ¿sí? Con los ingleses. Entonces, esta fue una actividad que pues trajo pro y contras. No podemos ver todo tan negativo, pero sí muchas de las culturas se han ido rescatando porque en la época fueron destruidas. Por lo menos yo que he visitado la zona de Yucatán, puedo dar fe de que las grandes construcciones de las iglesias que hay allí fueron elaboradas con las pirámides que ellos mismos, que los españoles hicieron que se destruyeran por parte de los mismos indígenas. ¿Sí? Esa era la mentalidad de los colonizadores, esa era la mentalidad de la época. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar esto, Artemio? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer que la cultura y que se vuelvan a rescatar estas actividades? Primero, que hay una investigación arqueológica que nosotros no podemos obviar que está allí y que todos los días nos da un dato nuevo. Pero por otra parte está la función de los políticos, no nada más los políticos de cada gobierno que está en esas zonas que hoy en día son patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Ellos tienen que preservar este patrimonio y una forma de preservarlo es la legislación, hacer leyes que no permitan que se siga ocasionando daño al patrimonio. Por ejemplo, los mexicanos hicieron algo muy bueno, que fue, no sé si ustedes conocieron o conocen Chichén Itzá. Allá antes uno podía subir a la pirámide y tomarse fotos arriba a la final de la pirámide. Hoy en día ya no se puede ingresar a las pirámides, a menos que seas un arqueólogo con un permiso por parte del gobierno mexicano para poder ingresar a las pirámides. Por ejemplo, no, eso es un dato, pero eso forma parte de la legislación de cada país. Entonces yo creo que sí podemos ayudar de muchas formas. Una es la cultura, es decir, nosotros como miembros de una comunidad que tiene una historia tan importante, pues tratar de mantenerla en el tiempo. La otra es a través de la legislación
Y la otra es, bueno, por supuesto, dando a conocer las cosas que ellos lograron hacer en su época y que todavía hay mucho por descubrir. Sí, sobre todo hay zonas que todavía no se han terminado de descubrir, como en Mesoamérica todavía hay pirámides que están debajo de la selva. Entonces, hay todavía mucho camino por andar en este tema. Bueno, vamos a continuar. Más adelante doy otro espacio para preguntas, ¿sí? Continúo. Ok, entonces como ustedes pueden ver, los sistemas agrícolas están muy vinculados a los sistemas políticos y económicos de la época. Cuando hablábamos de los griegos y de los romanos, en la época, ¿qué era lo que producían y en qué cantidad? Ellos se basaron fundamentalmente en la producción agrícola. ¿Cómo lo producían? Utilizaban mano de obra esclava por parte de los romanos. ¿Y para quién producían? Para las clases dominantes, ¿sí? Vamos ahora a ver otros sistemas. Ya pasamos a otra etapa. La siguiente etapa corresponde a la etapa feudal, que abarca el siglo X al siglo XIV, el mercantilismo del siglo, más o menos del siglo XV al siglo XVII-XVIII, y el capitalismo del XVIII al XIX. Voy a ir hablando un poquito de cada una de estas etapas y cómo se vincula la producción agrícola con la economía y los sistemas políticos de cada región. Ok, la etapa del feudalismo, que corresponde a la Edad Media. En Europa, pues, este era el sistema predominante, el sistema político económico predominante era el sistema feudal. Los campesinos trabajaban en tierras que eran propiedad de unos señores y estos a cambio le daban protección y servicio. La agricultura era la actividad más importante y era la base del sistema feudal. Entre los cultivos estaban el trigo, la cebada y el centeno, las legumbres como los guisantes y las lentejas. La producción se centraba en asegurar la subsistencia de la comunidad feudal y el sustento del señor feudal y de sus seguidores. Y el sistema de tenencia de la tierra, por supuesto que los señores feudales eran los dueños de las vastas extensiones de tierra, que se les conocía como feudos, y ellos otorgaban a sus vasallos o a sus servidores pequeñas parcelas. Los campesinos, que eran conocidos como siervos, trabajaban la tierra en los feudos y además pagaban rentas y tributos a los señores feudales. La siguiente etapa corresponde al mercantilismo, que aquí es donde les comentaba yo que íbamos a hablar un poquito de esto también. Esta etapa es el inicio de los descubrimientos y la expansión colonial. Allí se produce un aumento del comercio de los productos agrícolas a nivel global. Los imperios europeos que colonizaron partes del mundo llevaron a cabo intercambios de cultivos y recursos naturales entre las colonias y las metrópolis. Esto significa que de Europa vinieron cultivos para, por ejemplo, el caso de la colonización de españoles y de ingleses para América. De Europa venían algunos cultivos que no se producían en América, y de América se exportó muchísimos productos que se producían en las grandes poblaciones agrícolas que fueron desarrolladas bajo el tutelaje de las colonias tanto españolas como inglesas. Esto, por supuesto, que trajo un excedente de alimentos que permitió el desarrollo de otras actividades como la artesanía, el comercio y la formación de ciudades en las zonas que habían sido colonizadas. La agricultura se centraba mucho en producir mucho excedente para poder generar beneficios económicos a los países mercantilistas, que eran los países que habían ido a colonizar. Entre los cultivos que se reportan con gran impacto tanto económico como de demanda era la caña de azúcar, que de allí se producía el azúcar, el tabaco, el café, el cacao y el algodón. Estos cultivos se cultivaban en plantaciones a gran escala en las colonias y se exportaban a los países mercantilistas. Se realizaron mejoras en la tecnología agrícola, como
el proveer de algunas herramientas más eficientes y la adopción de nuevos métodos de cultivo. Durante la época del mercantilismo se llevaron a cabo expediciones de colonización y se establecieron colonias en diferentes partes del mundo. Estas colonias se utilizaron para la producción agrícola en gran escala y la explotación de recursos naturales, proporcionando fuentes de riqueza fundamentalmente para los países mercantilistas. La siguiente etapa la podemos empezar a mencionar que a partir del siglo XVIII comienza una revolución industrial que también se llamó capitalismo industrial, y por supuesto que hubo un cambio drástico en la agricultura. En esta etapa se introduce la maquinaria agrícola, como el arado de hierro y la segadora mecánica. Ya estamos hablando de equipos mecánicos, lo que hizo que aumentara la productividad y la eficiencia en la producción. También se empiezan a utilizar los fertilizantes químicos y las nuevas técnicas de cultivo. En el caso de Inglaterra, Inglaterra promulga una serie de leyes que se llamaron leyes de cercamiento. Estas leyes permitieron la privatización de las tierras comunales y la consolidación en grandes propiedades privadas. No nada más en Inglaterra. Estoy hablando que estas leyes abarcaban las colonias también. Esto promovió a gran escala la producción y se utilizó muchísima maquinaria y fertilización química una vez aprobadas estas leyes que permitieron privatizar tierras comunales. Entonces, esta finca la producción de esta finca fue orientada principalmente hacia el mercado y en la producción de alimentos a nivel de grandes cantidades para la venta. Muchas personas abandonan las zonas rurales y buscan empleo en las zonas urbanas, y aquí se empieza a hablar ya del éxodo rural masivamente. A principios del siglo XVIII también, con los avances de la química, de la ingeniería química y el descubrimiento de nuevos elementos químicos, empiezan a desarrollarse los fertilizantes, que a su vez condujeron en una expansión también de la producción de cultivos. Por otra parte, de Sudamérica se empezó a exportar el salitre proveniente de Chile, que es un nitrato de sodio, y un fertilizante natural que proviene del Perú, que se llama guano. Este se obtiene de las islas de la costa peruana, en donde habitan algunas aves marinas y sobre todo las aves marinas que se están alimentándose principalmente de peces. Entonces, el excremento de las aves pues tiene unos grandes contenidos de fósforo, nitrógeno y potasio. También se empezó a utilizar la roca fosfórica que se encuentra, la roca fosfórica es un fertilizante natural que se encuentra de forma poco soluble en las rocas, en algunas partes del mundo se consiguen yacimientos de roca fosfórica, y esta es muy utilizada para crecimiento de pasturas. En 1840 se logra hacer un fertilizante soluble en agua con roca fosfórica, y esto fue como el boom del superfosfato de calcio para la producción de pasturas a nivel mundial. No hay que dejar de mencionar, por supuesto, los experimentos de Mendel en 1866. Sus avances en la genética marcaron hitos importantes en la historia de la agricultura. Con los avances de Mendel, pues se desarrollaron las variedades de alto rendimiento, lo que implicó, por supuesto, una producción aumentada de alimentos, además de que se pudo aislar también variedades resistentes a enfermedades y de mejor calidad. Esta era la genética básica. La genética básica. Más adelante les voy a hablar de lo que está haciendo hoy en día la genética, pero esto era lo básico, y en aquel momento representó un boom de producción, porque al uno destacar un rasgo específico en una planta, por ejemplo, que sea resistente a sequía o resistente a suelo salino, pues en zonas donde antes no se podía cultivar absolutamente nada, con los experimentos de Mendel se logró ir mejorando ciertas variedades híbridas de plantas que requerían menos insumos para su producción en zonas donde los recursos estaban o agotados o suelos salinos o
simplemente que las variaciones climáticas habían afectado los patrones de lluvia, entonces ya muchas plantas dejaban de producirse debido a la escasez de agua. Ya para el siglo XX, que es la siguiente etapa, nosotros podemos mencionar que hubo un avance muy acelerado, sobre todo a nivel de Estados Unidos, en la agricultura, y esto se debió a que hubo implementación del tractor a vapor, que primero se utilizó en Alemania, pero que fue mejorado en los Estados Unidos. En 1892, John Froelich diseñó el tractor a gasolina, que también fue la innovación en la época, y este tractor se podía utilizar en tierras pantanosas para arar y transportar alimentos. Ya para finales de 1920 hubo una gran demanda de alimentos a nivel mundial debido a la Primera Guerra Mundial, y esto también hizo que los impactos en el desarrollo de la agricultura se notaran. Y en 1923, Henry Ford presenta el primer tractor que se construyó en masa y que obtuvo el 77% de las ventas en el mercado estadounidense, que fue el tractor Fordson. En la Revolución Verde, que ocurrió a mediados del siglo XX, allí podemos destacar fundamentalmente que en esta etapa hubo una adopción masiva de tecnologías agrícolas. También se siguió utilizando fertilizantes químicos, pesticidas químicos y variedades de alto rendimiento que ya habían venido siendo mejoradas los años anteriores, y mejoraron algunas prácticas de riego también. Los tractores a gasolina fueron reemplazados gradualmente por los tractores con motores diésel, cosa también que abarató los costos, y entre 1950 y 1970 se dio el boom de la industrialización de alimentos, es decir, aparecen alimentos con la cadena de procesamiento mejorada. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, tenemos los productos, las harinas provenientes del maíz para la elaboración de tortillas y de arepas. A finales del siglo XX empiezan a hablarse ya temas de biotecnología de plantas, biotecnología en general, pero la disciplina de las plantas fue una de las herramientas más utilizadas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Está basada en la fisiología, en la biología y en la genética de las plantas para mejorar características de los cultivos. Lo que ustedes observan en la imagen es una planta de cultivo in vitro, que proviene de un meristemo, es decir, de un grupo de células del cogollo de una planta de Manihot esculentum, que es yuca. Yo no sé qué otro nombre darle a la yuca porque es el que yo conozco, pero el nombre científico es Manihot esculentum, y se utilizó para modificar ciertas características de las plantas, favorables, por supuesto. Aquí, en este tipo de herramientas tecnológicas, no se utiliza ninguna alteración de la genética de las plantas. Solamente se está manejando a nivel de células, de grupos de células, ciertas propiedades que tienen las células de las plantas para reproducir esa planta muchas veces, de manera de hacer clones. Más adelante, ahora sí, se empiezan a hablar de cultivos genéticos modificados, que son los transgénicos. Estos, uno de los ejemplos más llamativos por la cantidad de, bueno, por lo que representó para la producción agrícola, tanto en pro como en contra, es el algodón BT. El algodón BT es un algodón que tiene dentro de su genoma de planta, tiene los genes de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esta bacteria produce una toxina que es letal para las larvas de los insectos, lo que hace que funcione como un cultivo que repele insectos. Es decir, que es un cultivo que tiene su propio insecticida en su genoma. A la larva morder la planta, en el caso del algodón, la larva muerde la planta, enseguida hay una respuesta en el organismo de la larva que hace que
se inhiba en la alimentación porque reporta una toxicidad para sí misma, entonces deja de consumir el alimento que en este caso es el algodón. Otro ejemplo también que fue muy mencionado a nivel global, mundial, es la soya Roundup Ready, que es una planta que ha sido modificada genéticamente y que presenta una tolerancia a un herbicida que se le conoce, el ingrediente activo es el glifosato. Este es un herbicida que si ustedes lo aplican en cualquier espacio donde haya plantas, mata todo, mata todas las hierbas, tanto las de hoja ancha como las de hoja angosta. Bueno, al tener las plantas de soya, esta proteína dentro de su genoma, pues la planta es tolerante a los herbicidas. Entonces, el herbicida que usted le aplica para destruir todas las plantas o las malas hierbas o malezas, que así también se le conoce, a la planta de soya no le va a hacer absolutamente nada y va a matar el resto de las plantas que hay allí en ese cultivo. Hay otro tipo de manejo del genoma de las plantas que da tolerancia a ciertas condiciones climáticas, en este caso tolerancia a la sequía, como es el ejemplo del maíz tela. El maíz tela se ha ido implementando sobre todo para el África subsahariana, porque es una zona del planeta donde existen tiempos muy prolongados de sequía, y este maíz se puede producir en suelos con muy poca humedad. Y acuérdense que hay zonas del planeta donde no existe la posibilidad de regar por condiciones económicas, más que todo, ¿no? Entonces, para mitigar los efectos negativos de la sequía, pues este es el maíz que se ha ido implementando en esas zonas. Hay otro tipo de cultivos transgénicos en los cuales el contenido nutricional ha sido alterado. El caso más relevante es el arroz dorado, que el arroz dorado tiene dentro de su genoma altos niveles de vitamina A, que ha sido biofortificado. Esta es una técnica de cultivos transgénicos que aumenta los contenidos nutricionales de un producto vegetal. En este caso, el ejemplo que les doy es el del arroz dorado, que se ha aplicado también, se ha ido sembrando mucho también en África. Y tenemos ya otro tipo de agricultura, que es la agricultura 4.0, más avanzada en el sentido del uso de maquinaria y de equipos, sensores, inclusive el uso de satélites. Esta agricultura 4.0, su objetivo principal es mejorar la productividad y la eficiencia agrícola. Y lo más importante que tiene es que reduce el impacto ambiental, en el sentido en que puede optimizarse los recursos naturales para la producción de alimentos. Entre los ejemplos de agricultura 4.0 tenemos la agricultura de precisión, que es esa agricultura en donde se puede manejar un tractor y después una fertilización solo en el sitio donde cayó la semilla, ¿sí? O simplemente aplicar el riego solo en el sitio donde está la semilla plantada. La agricultura vertical o de entornos controlados, que es aquella agricultura que se realiza en espacios muy pequeños, pero ahí en este tipo de agricultura hay que aplicar insumos externos como la iluminación a través de lámparas, o el uso de sistemas de riego controlados, como el caso de los invernaderos inteligentes. Como les comento, esta es una agricultura que se fundamenta en el uso de la robótica y de la automatización, uso de sensores, de drones, de satélites, para poder identificar aquellas necesidades en los cultivos y poderlas suministrar en las cantidades y en los momentos adecuados, las cantidades adecuadas y momentos adecuados. También se basa en el uso de la inteligencia artificial y del Big Data para identificar los patrones, predecir las tendencias y optimizar las prácticas agrícolas. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos para enfrentar?
Hay problemas relacionados con la producción, como la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. En los recursos naturales que se agotan con mucha rapidez en los procesos agrícolas, principalmente el agua y el suelo. Existe mucha dependencia de productos químicos para la producción. Esto genera impactos negativos a nivel global, a nivel ambiental, y existe siempre y seguirá existiendo una necesidad de producir alimentos de manera sostenible porque la población sigue creciendo. Para aumentar los rendimientos por unidad de área, requerimos usar plaguicidas y fertilizantes. Esto, además del riego, esto significa que tanto los plaguicidas como los fertilizantes pueden contaminar suelos y agua, y el uso del riego puede agotar aguas subterráneas. Es decir, estamos viendo que el planeta se enfrenta a un dilema de producir o no producir, con qué herramientas producimos, con qué sistemas producimos. Hoy en día sigue habiendo una alta demanda de combustibles fósiles para la producción agrícola. Eso significa que se sigue requiriendo de combustibles, de fertilizantes, de plaguicidas, de uso de agua que no es eficiente, y esto todo continúa creciendo, y en algunas zonas del planeta ya prácticamente se ha ido agotando los sistemas y los recursos que existen, los recursos naturales. Pero lo más resaltante de todo esto es que la población sigue creciendo, y está creciendo por encima de los límites sostenibles de producción. Disculpe, Carmen. No lo escuchamos, Carmen. Perdón. Carmen. ¿Ya? Sí, ya, Carmen. O incluso también quería intervenir que si hubiera algún tema, bueno, está importante la clase, si hubiera un tema importante al que tendremos que continuar la clase, pues con mucho gusto lo podremos hacer en la siguiente clase también, ya que estamos un poco fuera de la hora de la clase, pero de igual manera podemos dejar el tema, pues está muy interesante, para la siguiente clase y darle una continuidad a la segunda parte. Si está bien con Bueno. usted, ¿verdad? Bueno, Ujú. sí, si quieren, dejamos hasta acá, hasta el crecimiento poblacional. Sí, es un Sí, nuevo tema y entonces podemos dejarlo ahí y luego haremos una nueva agenda para la clase y la continuidad de la misma y pues ir terminando ya por el día de hoy, ¿no? Para no estar fuera de la hora de la clase. Bueno, que ya casi, sí, 1 hora 15 minutos más o menos. ok, bueno, si hay alguna pregunta hasta acá, me gustaría escucharlo, a ver si, o algún comentario. Sí, perfecto. Buenas tardes, Artemio Alarcón. Precisamente cuando usted hace referencia al crecimiento de la población, lógicamente dentro de los objetivos, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en el punto hambre cero, pues realmente es incontenible, como decir, es como una maldición que prácticamente tendría que llegar, ¿no? Porque si somos 7.200 habitantes, a la época del 2030, 8.200, al G50, 9.200, y se dice que necesitamos 3 áreas del globo terráqueo para suplir de alimentos a esa cantidad de población. Entonces es un dilema que hay que hacer en varias clases. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Artemio. Y pues gracias, Carmen, por esta clase el día de hoy también. Es un tema extenso del cual definitivamente se tiene que hacer una segunda parte para que pues podamos tener todo el conocimiento de este tema. Y gracias a todos también por participar en esta clase, por intervenir. Esperamos que la siguiente clase estén con nosotros también. Y Carmen, ¿algo que quiera agregar antes de terminar? No, bueno, agradecida por la oportunidad que me brindan, y me alegra que les haya gustado la presentación. Sí, este es un tema que crea muchos dilemas, y pues tenemos que tomar acciones pronto, porque como bien lo comentaba Artemio, no nada más que vamos a necesitar varios planetas, pero que es que no los tenemos disponibles. Exactamente, Carmen, así es. Bueno, y a todos, gracias. Entonces, Carmen, gracias por esta clase, por esos conocimientos compartidos con nosotros y que tengan cada uno de ustedes un feliz fin de semana.
Flavio, veo que tiene una última intervención, diga, antes que terminemos. Sí, agradecido por la exposición de Carmen. Me gustaría tener la presentación, si fuera posible, y si no le incomoda a la panelista, compartirla, porque está excelente. Además, me enriquecí mucho hoy y me deja pensando en cómo vamos a hacer en los futuros años para sostener el planeta, la huella ecológica, la presión ejercida que se efectúa sobre el planeta. En Uruguay, por ejemplo, estamos tratando de hacer un entorno amigable con la semilla del arroz para hacer ladrillo, con la semilla del arroz. Se creó nosotros somos productores de arroz, sobre todo en la zona norte de Rocha, y vendemos mucho arroz, exportamos. Pero, ¿qué hacemos con la semilla? Bueno, y ahora se va a hacer un sistema de ladrillo para generar vivienda amigable. Gracias por todo, Carmen. Siempre a la orden, por supuesto. Yo les dejo a disposición la presentación con los moderadores de la charla. Muy bien, la compartiremos con todos, Carmen. Y pues cada uno un feliz fin de semana. Que esté muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Que disfruten Así es. y que estén muy bien. Bueno, bye. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.